Les decía, en cuanto a la sesión del choque de máximos que estuvimos explicando, quería detallarles un puntito. Creo que todos se pudieron dar cuenta que en los choques de máximos en forma de pico, a ver, quiero que alguien me diga qué pudieron ver en estos choques. A ver, porque por lo general se presentan así, tal cual como los estoy dibujando, y si se fijan, por lo general este tipo de choques vienen casi continuos, ¿ok? ¿A qué me refiero? O sea, que no están separados por mucho. Es decir, que el mismo choque se representa en un lapso de tiempo muy corto, vaya. O sea, tienes tu choque, tu primer máximo, ¿okay? Y el segundo te lo hace unos cuantos minutos después, ¿okay? Entonces, bueno, quiero que me digan, ¿qué pudieron ver? A ver si alguien lo sabe, que tienen en común los picos y los choques. A ver si alguien me puede decir, ¿qué tienen en común esto? O sea, más que las velas, o sea, una palabra, tienen una palabra en común que de verdad no tiene ningún pierde. Excelente, Jesús. Tienen simetría, ¿okay? Muchísima simetría. Y eso es algo que les he mencionado en distintas ocasiones, que por lo general las continuidades cortas, que son más fáciles de operar, son simétricas. Entonces, cuando tú tengas, que pone mucha atención, cuando tú tengas un primer pico que sea simétrico, ¿okay? Pues es muy probable, es decir, tú vas a ver esto, ¿no? Ponme muchísima atención. Tú vas a ver que el mercado se está desarrollando, ¿ok? Dame un segundito, aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya tuviste bien identificado. Uy, denme un segundo, creo que... no, sí puse a Diego para grabar, perdón. Supongamos que tú ya viste tu primer máximo, ¿no? Y te estás dando cuenta, muy fácil, que hay una subida de forma simétrica. Entonces, una continuidad corta, sabemos que es simplemente tener velas continuas, ¿okay? Sin importar como tal el volumen. O sea, tú en una continuidad corta puedes tener una vela chiquita, una vela más o menos, una más grande, ok, muy sencillo. Pero eso no va como totalmente de forma simétrica, ¿vale? Entonces, cuando tú tengas, ¿okay? esa subida y te estés dando cuenta que tiene simetría, de verdad, en ese punto, ten total certeza de meter la operación. O sea, no tengas ni siquiera miedo, que no te tiemble la mano. Espérate del momento en el que te haga el pico y la bajada. Recuerda lo que te digo. Por lo general, las bajadas en ese tipo de picos quedan a la par de la última vela. Creo que eso no se los expliqué el día de ayer, pero esas velas en las cuales nosotros entramos, la mayoría de las veces son del mismo volumen que la vela que tocó el máximo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque obviamente tienen simetría. Entonces no tiene como mayor complicación. De hecho, no recuerdo quién me compartió algunas fotos de dos operaciones. Esa es lo que voy, ahí va. Tú las puedes operar, esas jamás las tienen que operar a 30 segundos. Jamás. Independientemente si el máximo lo toca en la primera mitad de la vela o lo toca en la segunda mitad de la vela, esos no tienen que operarlos a 30 segundos, ¿ok? Mínimo un minuto. Y ahí la verdad podrías tener una muy buena operación de 1 a 4 minutos. ¿Por qué 4 minutos? De hecho, 4 minutos yo considero que sería como el tiempo más seguro, porque en ocasiones el primer minuto nos deja un patrón de velas, ¿okay? Como me pasó en la operación que compartí el día de ayer, ¿okay? La primera vela que nos marca un patrón y a partir de ahí tiene el retroceso con más profundidad. Pero lo que sabemos de los picos es algo muy sencillo, que cuando se presenta un pico, el retroceso siempre suele ser del mismo tamaño o mayor. Es decir, que cuando se presenta ese choque, ¿okay? En esta zona, nosotros sabemos que nuestro retroceso va a ser igual, ¿okay? O mayor que el anterior. Es decir, si fuera igual, el retroceso terminaría aquí, ¿okay? Y si fuera mayor,
pues obviamente terminaría más abajo. Y eso es algo que sabemos, ¿okay? Porque siempre lo hace la mayoría de las veces. Entonces, ten en mente que cuando hay simetría, ponme muchísima atención aquí, ponme mucha atención aquí. Ten en mente que cuando tú metas tu operación, si la metes a 1 minuto, ¿ok? Lo más lejos que podría terminar tu operación sería casi un poquito después de la última vela, ¿ok? O sea, vas a tener una operación en un rango del tamaño de la vela, un poquito más, ¿ok? La verdad es que son raras las veces que la vela sobrepasa a la que tocó el máximo, ¿ok? Pero si la metes a un tiempo un poquito más largo, puede que a lo mejor la primera vela te la dé de esta forma y termine ya después por tener un retroceso con más profundidad, y ahí, bueno, ya tienes un margen un poquito más grande. Entonces, bueno, voy a buscar aquí algunos ejemplos para que puedan verlos y ahorita seguimos, ¿sale? Denme un segundito. Quiero ver alguno en el cual vean... Ah, excelente, a ver. Que los hace de forma simétrica, ¿sale? Porque esos son los que nosotros vamos a operar. Cuando los haga de forma simétrica. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aunque aquí son picos, ¿ok? Estos todavía no se los he explicado, ¿ok? Estos de aquí todavía no se los he explicado cómo operarlos como tal, pero ya iremos poco a poco, ¿vale? Porque hay muchas formas y las variantes se tienen que aprender sí o sí. Entonces vamos por orden, ¿sale? Déjame ver si encuentro alguno que sea literalmente simétrico, porque estos sí se presentan, la verdad es que sí, en cualquier tipo de temporalidad, pero déjenme ver. Voy a procurar encontrar alguno que sea, ¿cómo se llama?, en continuidad corta y que tenga simetría. Ayer no me acuerdo en qué índice lo estábamos checando, que había varios. Luego, lo chistoso es que se ve como si estuviera pasando 1000 horas y no, son solamente minutos. Miren, es que estos de acá, fíjense, ahí les va, ¿ok? Estos de aquí, esto se los voy a explicar un poquito después, porque si se fijan, no todos son con continuidad corta. ¿Okay? Ya ven que les estaba explicando que les voy a enseñar cómo hacerlo con pequeños retrocesos, pero ahí vamos a tener que tener alguna sesión que sea totalmente enfocada en volumen, ¿okay? En volumen. Tienen que aprender totalmente a identificar los volúmenes del mercado, cuándo es correcto, cuándo no lo es. Deme un segundo, ahora que quiero encontrar alguno no lo veo. Denme un momentito. Igual, los que me mandaron la actividad, que me marcaron los... Ah, miren, por ejemplo, aquí, ¿vale? Miren, aquí. Ok, tiene aquí una pequeña vela de retroceso, ¿vale? Pero eso es lo que quiero que ustedes me entiendan. Que cuando nosotros tenemos un pico, ¿ok? Un primer pico, por lo general el próximo se representa muy seguido. Es decir, tenemos un pico aquí, ¿okay? Siempre y cuando sean simétricos, o sea, tengan continuidades cortas, sean juntos, o sea, tengas una subida y una bajada perfecta, es muy probable que después de muy poco tiempo se presente el siguiente. Entonces, para que lo tengan en mente, literal, cuando tú veas un impulso con un retroceso perfecto, pues estén ahí pendiente para meter una, ¿cómo se llama?, una operación en poco tiempo. De hecho, sí les quería explicar hoy una nueva variante, pero sí quiero que quede bien claro pero déjenme ver. Obviamente es más difícil que se presente un impulso y un retroceso en continuidad corta, eso es totalmente un hecho. De hecho, no veo ninguno perfecto. Digo, las operaciones por lo general de 1 a 4 minutos. Ayer sí se presentaron un buen, la verdad. No me acuerdo en qué índices eran en los cuales les enseñé los ejemplos. Pero, a ver. Ah, miren, por ejemplo, acá hay uno, ¿sale? Eso es a lo que me refiero. Miren. ¿Sale? Aquí, ¿no? Nosotros tuvimos aquí, la verdad es que yo voy a serles bien sincero. A mí en lo personal, estas pequeñitas velas de retroceso, es decir, cuando el mercado viene de subida, ponme atención acá, viene de subida
y te hace retrocesos, así, bueno, ahí sí presta la importancia, ¿no? Pero cuando te hace una vela literalmente insignificante, la verdad es que yo no les tomo mucha atención, aunque dejan de ser continuidades cortas, pero esto es a lo que me refiero. Miren, este tipo, tienes aquí simetría en la subida, simetría en la bajada, simetría en la subida, simetría en la bajada. Entonces todo esto en general cuenta como un patrón. Y algo que les he dicho, que cuando tú tienes una subida, ponme atención, tienes una subida simétrica, y te estás dando cuenta que la bajada está siendo simétrica, quiero que me digan, ¿qué les he dicho que puedes hacer cuando hay una continuidad corta? Esta es una alternativa, vaya, pero ¿qué puedes hacer cuando hay una continuidad corta? Excelente, puedes operar vela después de otra. Esto es una variante, esto es totalmente fuera de los máximos, pero cuando te estás dando cuenta que tienes simetría, puedes, en vez de esperar literalmente a que llegue el choque, puedes entrar en una operación en continuidad corta, muy sencilla. Entonces esto es, fíjate, muy fácil. Ya que viste, mira, aquí te lo voy a tapar para que veas que no es complicado. Ay, no, ese color no, dame un segundito. Para que veas que no es complicado, Ojalá de pronto se nos presentara una ahí en el mercado para que vean. Pero de hecho lo que voy a estar haciendo, creo que muchos me lo habían pedido, que les compartiera mis operaciones grabadas. Como saben, se las he estado compartiendo por el simple hecho de que, bueno, ustedes me lo han pedido. Y bueno, espero que les sirvan de algo. Entonces, miren, viste simetría en la subida, Viste simetría total en la bajada. Muy fácil. Pues en la subida, ya en la segunda vela, que te des cuenta que está teniendo la misma simetría que la bajada y que la subida, es decir, imagínate que esto de aquí no lo estuvieras viendo, de verdad, ya viste simetría acá, simetría en la bajada, y estás viendo simetría en la subida, continuidad corta, literal, en ese momento metes una operación al cierre de la vela a 1 minuto, a 60 segundos. ¿Vale? Entonces, eso es una alternativa. Los picos, te soy sincero, no son difíciles de operar. Los choques de máximos no son difíciles de operar. Solamente tienes que aprender a identificarlos bien. Porque no todos los máximos, algo que quiero que quede muy claro, no todos los máximos son relevantes. O sea, no todos los máximos importan. No tienes que marcar todos los máximos, porque la verdad es que no es así. No todos son de suma importancia, y ahorita te voy a enseñar cuáles son los que verdaderamente te tienen que importar, porque no es como que vas a marcar todos nada más porque sí, no, sino cuando tú veas que el mercado, mira, te voy a dar un consejo, cuando tú veas que el mercado se encuentra en cualquier zona, en tendencia, el mercado lateral, y de pronto, ponme muchísima atención, de pronto, totalmente fuera del mercado, ¿no? Te deja este tipo de velas enormes, ¿no? Que te dejan una mecha. Esos para mí son los máximos más importantes o más relevantes. ¿Por qué? Porque de hecho, si te fijas, mira, aquí tuvo un choque de máximos acá, ¿sale? Te fijas, aquí tuvo un choque con este. Entonces los máximos, al menos a mí, más importantes son aquellos que se separan del mercado. ¿Sí me explico? Por ejemplo, aquí yo sé que muchos estarían acá marcando que este máximo, pero los que tienen mayor importancia, mira, ahorita te los voy a explicar. Por ejemplo, mira, por ejemplo, ahí no veo ninguno, o sea, porque tienen mechas muy pequeñitas. Pero a mí los que me gustan, por ejemplo, estos, mira. Acá, ahí va. Por ejemplo, esta mecha que quedó fuera, cuando el mercado tiene cierto volumen, pero se regresa y te deja una mecha enorme, esos son los que tenemos que tomar en cuenta. Al igual que los soportes y las resistencias dinámicos, siempre va a haber unos más importantes que otros. Por ejemplo, en mi punto personal, yo no tomo en cuenta los máximos que tienen mecha pequeña,
Eso no lo hagan. Máximos que tienen mecha pequeña, la verdad es que pues sería estar arriesgando tu operación y estar arriesgando tu dinero. Miren, por ejemplo, ¿ok? Miren, ahí va. Aquí yo sé que vemos muchísimas mechas, etcétera, etcétera, pero ponme atención, ponme atención. A mí me gusta y me he dado cuenta que a veces los máximos que respeta no siempre son los más altos, ¿ok? Es decir, este de aquí, por ejemplo, este es un máximo, ¿ok? Este es un máximo. Este de aquí abajo, este es un máximo. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? O sea, yo sé que tú vas a estar diciendo, pero aquí está chocando con el máximo. No, no, no. Lo que nosotros, lo que quiero que entiendan, véanlo de manera lógica. Lo que nosotros queremos es que, por ejemplo, si el mercado aquí viene de bajada, es que cuando lo haga de forma progresiva, que llegue hasta nuestra zona marcada. ¿Ok? Entonces no se trata simplemente, me he dado cuenta que esa es una equivocación, no se trata simplemente de que el mercado pegue en esa zona, de que choque donde antes había dejado una mecha, porque no funciona de esa forma. ¿Okay? Lo ideal es que el mercado llegue en poco tiempo a una zona en la cual ya tenemos referencia anteriormente. Mira, por ejemplo, aquí donde está el mercado. ¿Okay? Estos máximos de aquí, o sea, cuando el mercado te hace eso, estos sí son máximos, ¿okay? Quítense de la idea, o sea, esos no son ni soportes ni resistencias, los soportes y resistencias son estos, ¿okay? Por ejemplo, este de acá es un soporte, una resistencia, este de acá es un suelo, etcétera, etcétera. Pero estos no, o sea, la gente no marca esto como soporte, como resistencia, y estas velas, ¿okay? A ver, quiero que me digan ustedes, si tú ves algo así, ¿okay? Esto, ¿cómo se llama en una temporalidad mayor? O sea, estas dos velas de 1 minuto, ¿cómo se llaman en una temporalidad de 2 minutos? Esto de aquí, o sea, cuando tú ves esto en 1 minuto, ponme atención, por favor. Cuando tú ves esto en 1 minuto, en 2 minutos vas a tener una vela de rechazo marcada así. ¿Okay? Vas a tener, dame un segundito, la vela inició aquí, terminó hacia la baja. ¿Okay? Okay. Literalmente, esto de aquí es lo mismo que esto. Entonces, a final de cuentas, si nosotros marcamos esta zona de aquí como nuestro máximo, sí termina respetando el fundamento que nosotros hacemos, porque termina siendo una mecha, solo que en una temporalidad mayor. Pero, o sea, no quiero que ustedes me marquen los máximos así. O sea, sí tomen en cuenta esos máximos, pero no máximos que te deja velitas así. ¿Okay? No, o sea, yo quiero que tú tomes en cuenta los máximos en los cuales el mercado te termina con una vela de volumen y el retroceso de esa vela es del mismo tamaño o mayor. ¿Okay? Eso tampoco se los había explicado, pero cuando el retroceso de la vela es del mismo tamaño o mayor, tómalo como un máximo totalmente. O sea, esto de aquí, si te fijas, la última vela tomada como máximo. Esto de aquí, miren, por ejemplo, este patrón 1 por 1,5, hermoso, ¿no? Espléndido. Entonces, bueno, inclusive en esta zona, ahorita, ¿okay? Quedó el máximo marcado por aquí más o menos, ¿okay? Ahí respetó el máximo, aunque el movimiento inició aquí, ¿okay? Y no te lo dio totalmente con una continuidad corta. Sí recomiendo que aprendan a identificar estos, este tipo de máximos de aquí, estos de aquí, ¿vale? Que no son picos, pero son, aquí sí hay como más ejemplos para ponerles. Bien, por ejemplo, aquí, ¿cuáles yo marcaría como máximos? ¿Ok? Fíjate, por ejemplo, esta mecha de aquí, este es un hecho. Algo que sí te recomiendo que marques como un máximo es en el punto en el cual anteriormente ya haya existido un choque. Por ejemplo, esto de acá, mira, ¿no? Hubo una vela aquí, ¿okay? Que tuvo su retroceso. Después hubo una vela que terminó así, ¿okay? Con una mecha. Y después, no sé, hubo una vela que terminó hacia la baja
con una mecha, ¿ok? Pero marques los puntos en los cuales el mercado ha chocado varias veces. Esos son muy, muy importantes. Entonces, al igual que te digo, si te fijas aquí, una mecha salida, esta mecha salida de aquí, esos son los que debes de prestarle atención. ¿Okay? Ponme mucha atención. Estos son los que te tienen que importar. ¿Okay? Cuando el mercado te deja una mecha totalmente salida, fuera de sí, ¿okay? Ahí esos son los choques de máximos por los cuales tienes una operación totalmente ganadora, muy, muy, muy sencilla, y son muy, muy predecibles. Mira, por ejemplo, este tipo de mechas de acá, ¿okay? Esta mecha que quedó pues totalmente fuera del mercado, o sea, yo lo que quiero que me entiendas es que, fíjate, una vela inicia así, hacia la alza, empieza a tener rechazo y te deja una mecha enorme, pero enorme. Pues ese va a ser tu punto de referencia del máximo y ese es el al que le vas a tener que prestar más importancia, porque me he dado cuenta que de pronto ustedes marcan máximos que son literal sin importancia, o sea, cositas así que la verdad es que no, bueno, solamente es arriesgar operaciones, pero esto es lo que les decía, miren, cuando la última vela sea una vela de volumen, ¿okay? Y la de retroceso sea exactamente igual o mayor, eso de ahí lo vas a tomar como un máximo, ¿ok? Y bueno, acá tuvo su respectivo choque, pero esos son los que importan, ¿ok? No simplemente el punto en el cual el mercado llegó más arriba y no. O sea, esos son los que importan. Mira, por ejemplo, dame un segundito. Te voy a poner varios ejemplos porque por lo general no pongo ejemplos en el mercado, pero es lo que quiero que veas. Mira, por ejemplo, esta fue la vela, ponme atención, que más alto llegó. ¿Okay? Muy sencillo. La vela fue una vela verde de volumen y la de retroceso fue literalmente igual, del mismo volumen. Pues marcamos eso como nuestro máximo y después tuvo su respectivo choque, ¿vale? Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan. Y eso va a ser un poquito de la actividad que les voy a dejar el día de hoy. ¿Okay? Cuando una vela de volumen llega a un punto, ¿okay? Y el retroceso de la vela, vaya, es igual o mayor. ¿Okay? Eso es el punto máximo, el que ustedes me van a tener que marcar. Miren, vamos a ver otro para que lo puedan ver. Otra cosa, perdón, antes de que se me olvide. Cuando vean ¿cómo se llama? Cuando vean sus gráficos, yo les recomiendo que lo vean así, ¿okay? Véanlo así, tal cual como yo los veo. ¿Por qué? Porque si tú lo ves de esta forma, a ver, dame un segundito. Dame un momentito. Mira, me voy a ir hasta lo más, ¿cómo se llama? Lo más reciente. Dame un momentito. De verdad, vi súper confusión en eso. O sea, de pronto tú ves tu gráfico y se ve como si fueran velas de volumen, y la verdad es que son velas que ni siquiera toman importancia. O cuando haces tu gráfico que le pones zoom, obviamente se van a ver unas velotas, y no confundas eso con velas de volumen. A ver si les puedo poner el ejemplo. No me acuerdo quién, ya van 2 personas que me mandan así, que ponen su gráfico así, súper cerca, y obviamente pues si ves que esta vela, ok, se está yendo hacia arriba, no es una vela de volumen, pero no, la verdad es que terminan siendo velas pequeñitas, entonces jamás hagan un análisis de esa forma. Miren, por ejemplo, aquí, ok, aquí, este es un máximo, ¿no? Tenemos aquí, obviamente, fácil, ok, aunque, fíjate bien, esto no se les he enseñado tampoco, pero aunque el mercado aquí tuvo una continuidad pausada, la verdad es que esas velas no prestan atención, ¿okay? Y en esos momentos sí puedes empezar a contar tus velas a partir de aquí, ¿okay? Cuando la vela del retroceso, máximo 2 velas, son pequeñitas, pero pequeñitas, que no le prestan cualquier pausa de importancia al movimiento, bueno, esas no las puedes tomar en cuenta. O sea, literal, cuando terminan, empiezas a contar tus velas. Aquí el choque de máximos va una vela, 2 velas de volumen, 3, ¿ok? Entonces, si esta vela llega a nuestro punto máximo, ¿ok?
que bueno, el promedio sería aproximadamente aquí, ¿ok? Fácil, ahí tenemos la tercera vela, ya está creo que por cerrar. Bueno, pues si la siguiente vela llega de forma progresiva, bueno, tenemos una operación hacia la baja, muy sencilla. Ah, fíjense, me estuvieron preguntando sobre operaciones de 15 segundos, operaciones en ticks. La verdad es que, bueno, sin afán de ofender ni nada, no considero que sea correcto operar a 15 segundos ni operar en ticks, al menos que tengas un mercado lateral con mucha mecha, puede que sea buena opción, pero tampoco operen en ticks, no operen a 5 ticks, a 10 ticks, no lo recomiendo en lo más mínimo, porque es muy riesgoso. Muy riesgoso, 5 segundos no van a definir el movimiento de una vela. Tampoco creo que 15 segundos definan el movimiento general de una vela. Entonces la verdad es que yo lo recomiendo que operen a menos, o sea, lo menos que pueden hacer, 30 segundos. De verdad, 30 segundos es así como el tiempo límite para operar. Si quieren operar de forma más rápida, procuren encontrar un mercado lateral. En un mercado lateral puedes operar de forma muy rápida, a 30 segundos, una operación tras otra. O sea, te encuentras unas velas de rechazo, por ejemplo, y vas operando literal cada vela. Pero algo que les comentaba el día de ayer es que obviamente vamos a ir aprendiendo cosas nuevas. Pero lamentablemente hay mucha gente, por ejemplo, de 10 personas que entran a Master Traders, yo creo que la mitad el primer mes abandona y la otra mitad se queda, ¿okay? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa mitad de gente que abandona, de pronto 3 meses después los ves ahí pidiendo señales y pidiendo robots y pidiendo todo, ¿no? Entonces yo lo que quiero, se los digo sin afán de ofender ni nada, lo ideal es que ustedes permanezcan en la academia mínimo unos 3 meses, ¿okay? Para que aprendan todas las variantes, y créanme que las van a aprender, pero tienen que ser pacientes, ¿okay? Miren, por ejemplo, aquí, no, ¿cómo crees, hermano? No, yo no doy señales, no, jamás en la vida, no, yo no tengo otros canales, yo solamente tengo el canal gratuito, el canal de Trading World, en el cual doy información y ya. No, yo no tengo ni señales ni nada, jamás en la vida. Entonces, miren, ya para terminar, si se fijan, aquí yo marqué este máximo un poquito más arriba, porque cuando yo tengo una mecha que queda más arriba que la otra, que si te fijas aquí, yo no marco como la de más arriba, ¿okay? Porque a veces no llega y te pierdes la operación. Yo lo que hago es que trato como de hacer un promedio, ¿okay? Entre esas dos mechas, y bueno, no, al final de cuentas son operaciones, te digo, totalmente regaladas. Ahí operación a 1 minuto hubiera sido súper ganadora, ¿vale? Entonces, traders, que Dios los bendiga.